Este video muestra un momento de 21:20 cuando 13 soldados estadounidenses perdieron la vida en un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Fue un día trágico, y el presidente Trump lo llamó el momento más vergonzoso en la historia de nuestro país. Pero hay un secreto mucho más oscuro detrás de esta tragedia, uno que ha estado desarrollándose silenciosamente durante años. Rusia ha estado pagando secretamente a los talibanes para matar a soldados estadounidenses en Afganistán desde al menos 2015. Según informes, Rusia ha gastado cerca de $30 millones financiando ataques contra tropas de Estados Unidos y sus aliados. Pero esto no fue solo violencia aleatoria. Fue una operación cuidadosamente planificada por la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, la Dirección Principal de Inteligencia, de la cual hablaremos pronto. Estas acciones convirtieron a Afganistán en un campo de batalla entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, gracias a una gran investigación de Der Spiegel y de Insider, sabemos más que nunca sobre cómo funcionó este oscuro plan. La inteligencia rusa no solo entregó efectivo. Construyeron redes enteras dentro de Afganistán. Usaron contactos locales para mover fondos, reclutar luchadores y financiar ataques. Y las recompensas eran enormes. Por cada soldado estadounidense o de la coalición asesinado, los militantes vinculados a los talibanes recibían $200,000. Es una cantidad impactante de dinero gastado en secreto para pagar la violencia y mantener una guerra oculta en marcha. Rusia ejecutó este plan usando una red de actores clave, trabajando entre bastidores para lograrlo. Entender quiénes estuvieron involucrados y cómo operaron nos da una imagen más clara de las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente. Pero para comprender el origen de esta guerra secreta, debemos regresar al principio. La larga y complicada historia entre los Estados Unidos y Rusia en Afganistán. Una batalla que comenzó allá por el año 2001. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán para combatir el terrorismo. Pero quizás desconozcas la reacción de Rusia ante esta situación. Rusia tiene una larga historia con Afganistán que se remonta a los años 1800, durante el periodo conocido como el Gran Juego. En ese tiempo, Rusia y Gran Bretaña competían por dominar Asia Central. En 1878, Rusia envió sus primeros diplomáticos a Kabul buscando establecer rutas comerciales hacia India. Pero Gran Bretaña quería que Afganistán fuera una zona de amortiguamiento para mantener a Rusia lejos. En 1907, Gran Bretaña y Rusia hicieron un trato llamado la Entente Anglo-Rusa, donde acordaron que Gran Bretaña influiría sobre Afganistán, mientras Rusia controlaría partes de Asia Central y el norte de Irán. Pero eso no fue el final. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para ayudar a sus aliados comunistas a tomar el poder. Al principio, capturaron grandes ciudades e instalaron un gobierno amigable, todo parecía fácil. Pero los luchadores afganos, los mujahidín, contraatacaron con fuerza. Los rebeldes recibieron armas y apoyo de países como Estados Unidos, que buscaban derrotar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La guerra duró casi una década, y la Unión Soviética se percató de que era un desastre. En 1989, al fin se marcharon. Perdieron 15,000 soldados y casi 2 millones de afganos murieron. Poco después, la Unión Soviética colapsó, y la guerra se volvió un amargo recuerdo de fracaso para Rusia. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001, Rusia observó con atención. Inicialmente no parecía importarles. Incluso reabrieron su embajada en Kabul. Pero con el paso de los años y el deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, las opiniones de Rusia cambiaron. Para el 2008, Rusia vio una oportunidad no solo de proteger sus intereses, sino también de dañar a los Estados Unidos, por lo que comenzó a involucrarse más. Se perdonaron miles de millones en deuda afgana, se aumentó el comercio, se impulsó la ayuda y se construyeron carreteras y edificios. Pero también vieron una oportunidad para complicar la situación de América. Rusia quería recuperar su poder en Asia Central, un área considerada su patio trasero. A pesar de llamar oficialmente a los talibanes un grupo terrorista, Rusia comenzó conversaciones secretas con ellos. Para 2015, incluso Vladimir Putin admitió que estaban en contacto con los líderes talibanes. Afirmó que era por la paz, pero la verdad era mucho más oscura. Aunque Rusia dijo que estaban preocupados por amenazas como Estado Islámico de Irak y Siria, provincia de Jorasán y grupos de terrorismo que se propagaban por su país, en realidad querían humillar a los Estados Unidos y hacerlos parecer débiles frente al mundo. Esta mezcla de rivalidad, miedo y ambición llevó a Rusia a su movimiento más mortal hasta ahora, un programa secreto de recompensas que llevaría su conflicto con América a un nivel completamente nuevo. Y así, en las sombras, Rusia ideó una estrategia brutal.
En vez de luchar directamente, financiarían a los militantes que Estados Unidos intentaba derrotar, convirtiendo a Afganistán en un tablero de ajedrez mortal con soldados estadounidenses como objetivos. Ahora, desglosemos exactamente cómo funcionó esta operación. La historia comienza con la agencia de espionaje de Rusia, la Dirección Principal de Inteligencia. Aunque muchos han oído de la KGB, conocida por espiar y controlar la política en la Guerra Fría, la Dirección Principal de Inteligencia permaneció en las sombras. No era tan conocida, pero sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y se convirtió en una de las redes de espionaje más peligrosas del mundo. A diferencia de la KGB, que se dividió en diferentes agencias después de 1991, la Dirección Principal de Inteligencia permaneció unida. Realizó misiones secretas en todo el mundo, envió espías encubiertos y controló fuerzas especiales. La Dirección Principal de Inteligencia participó en ciberataques, asesinatos y operaciones encubiertas en Ucrania y Siria. A mediados de la década de 2010, Rusia buscaba formas de perjudicar a Estados Unidos sin iniciar una guerra, como sucedió en Afganistán. Afganistán se convirtió en el campo de batalla perfecto. En vez de combatir directamente, Rusia optó por un método más sombrío: financiar a los mismos combatientes contra los que Estados Unidos había luchado por décadas. Este programa secreto de recompensas fue diseñado para hacer que los Estados Unidos lucharan, debilitar a sus tropas y forzar una retirada humillante. En 2020, la inteligencia afgana descubrió el plan cuando combatientes talibanes capturados admitieron algo impactante. Estaban siendo pagados por Rusia para matar a soldados aliados americanos. En el centro de esta operación estaba un hombre llamado Rahmatullah Azizi. En papel, él era solo un comerciante de gemas en Kunduz que logró volverse muy rico a pesar de la inestabilidad de Afganistán. Pero los funcionarios afganos sospecharon algo. Al allanar su casa, encontraron más de $500,000 en efectivo. Pero Azizi ya había escapado, probablemente a Rusia, antes de que pudieran atraparlo. Para comprender cómo Azizi se ocultó a plena vista, debemos hablar del sistema secreto de dinero de los talibanes, el comercio de gemas. Afganistán alberga enormes reservas de esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Estas gemas son más que valiosas. Son una forma clave para que los talibanes muevan dinero. Semanalmente, en sitios como la provincia de Panjshir, se llevan a cabo subastas donde los compradores ofrecen miles, incluso millones de dólares por gemas recién minadas. Los talibanes graban estas ventas afirmando que el dinero ayuda a Afganistán. Pero en realidad, el comercio de gemas es una red financiera oculta, casi imposible de rastrear. Con Afganistán sentado en un estimado de $1 billón en minerales, países extranjeros como China, Rusia e Irán han mostrado interés. A diferencia de los bancos que registran las transacciones, los tratos con gemas no dejan rastro. El dinero puede ser intercambiado secretamente, contrabandeado a través de las fronteras y convertido en efectivo, armas o influencia. Así es exactamente como Azizi pudo operar sin ser atrapado. Su negocio de gemas sirvió como fachada ideal para el programa de recompensa ruso. Usó mensajeros para trasladar millones en efectivo ruso, ocultando transacciones fatales como intercambios de gemas. Azizi formaba parte de una extensa red de agentes rusos en Asia Central. El Dirección Principal de Inteligencia le ayudó a crear identidades falsas, algunas vinculadas a espías rusos involucrados en asesinatos y sabotaje. Pero Azizi no trabajaba solo. Los investigadores encontraron a otra figura clave: el teniente general Iván Kasyanenko, un alto comandante en la unidad 29155 del Dirección Principal de Inteligencia. Esta unidad es infame por sus operaciones encubiertas en Europa y en el Medio Oriente. Los viajes frecuentes de Kasyanenko entre Rusia, Afganistán y países vecinos sugieren fuertemente que él era el cerebro detrás del programa de recompensas. Si Rusia pagaba por las muertes de soldados estadounidenses, debía haber una razón. No lo hacían por nada. Esto no era solo acerca de causar daño, era parte de un plan mucho más grande. Rusia tenía objetivos claros, y entenderlos nos ayudará a comprender por qué tomaron un camino tan peligroso. Ahora profundicemos en eso. Para Rusia, este programa secreto de recompensas no solo buscaba ayudar a los talibanes. Era acerca de cobrar venganza. Como vimos en el video, Estados Unidos jugó un papel crucial en la humillante derrota de Rusia en su guerra en Afganistán en los años 80, financiando en secreto a los combatientes afganos que ayudaron a expulsar a los soviéticos. Muchos creen que esta guerra contribuyó al colapso de la Unión Soviética pocos años después. Y dado que Putin ha dicho en múltiples ocasiones que cree que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe política del último siglo, puedes ver por qué querría vengarse de Estados Unidos. Décadas después, la historia se repite. Pero esta vez Rusia estaba del otro lado. Estados Unidos estaba atrapado en su guerra interminable en Afganistán, y Rusia vio una oportunidad para cambiar la situación. En lugar de enviar sus propias tropas,
Rusia respaldó silenciosamente a los talibanes, utilizando dinero en lugar de soldados para desangrar a América, tal como Estados Unidos había hecho con ellos años antes. Pero la venganza no era la única razón. Rusia también tenía metas más grandes. Buscaban debilitar la influencia de Estados Unidos, fortalecer su posición en Asia Central y hacer que América pareciera débil en el mundo. Al impulsar el fracaso de Estados Unidos, podrían intervenir como una potencia emergente. Cuando Estados Unidos se retiró oficialmente de Afganistán, en 2021, Rusia ya había construido su influencia en la región. Mientras tanto, algunos de los responsables del programa de recompensas desaparecieron, mudándose a Europa, India y otros lugares, viviendo ahora con nuevas identidades. Aunque sus misiones permanecen desconocidas, una cosa es segura. El mortal juego de Rusia en Afganistán puede que aún no haya terminado. Pero si Rusia realmente pagó por las muertes de soldados estadounidenses, parece que debió haber una respuesta contundente. Pero los Estados Unidos no entraron en guerra con Moscú. No hubo una acción militar inmediata. Comprender por qué sucedió esto es clave para ver la imagen completa de cómo los Estados Unidos eligieron manejar esta impactante situación. Desempaquemos la historia real detrás de esto. Para comprender la reacción de Estados Unidos a la recompensa, debemos sumergirnos en el turbio y complejo mundo de la inteligencia internacional. La verdad detrás de las acusaciones no estaba del todo clara. La inteligencia estadounidense no estaba segura de las acciones de Rusia. La CIA indicó que su inteligencia sobre el programa de recompensas tenía una confianza baja a moderada, significando que algunas fuentes eran inestables o no podían probar totalmente lo ocurrido. Esto no era una evidencia irrefutable, solo una sospecha plausible. Sin pruebas sólidas, el Pentágono no podía justificar una acción significativa. El general Frank McKenzie, líder de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, declaró públicamente que no se ha demostrado con suficiente certeza. La administración Trump enfrentó una decisión difícil. Sin pruebas sólidas, no castigaron a Rusia directamente por las recompensas. Sin embargo, se mantuvieron en silencio públicamente, aun cuando los demócratas tacharon esta inacción de peligrosa. El presidente Trump continuó haciendo gestos amistosos hacia Rusia, como intentar traerlos de vuelta al G7 y reducir las tropas estadounidenses en Alemania, movimientos que parecían enviar señales mixtas. Washington no insistió más porque, en la geopolítica, la incertidumbre es habitual, sobre todo cuando se trata de un país como Rusia. Respuestas fuertes sin certeza absoluta podrían escalar las tensiones, incluso hasta la guerra. Con ambos países poseyendo cerca del 90% de las armas nucleares del mundo, eso es algo que ninguno de los dos quería. En resumen, Estados Unidos no lanzó una respuesta masiva porque no podían estar completamente seguros. Y en el turbio mundo del espionaje global, esa incertidumbre puede marcar toda la diferencia. Si la incertidumbre justifica el silencio, sigue en debate. Aún así, sin pruebas sólidas, es evidente que Rusia no retrocede. Rusia ha estado utilizando tácticas sombrías para desafiar a Estados Unidos en África, Medio Oriente y Ucrania. Pero la confrontación directa no es su estilo. Operan a través de intermediarios, mercenarios y campañas de influencia encubiertas, manteniendo suficiente distancia para negar su participación mientras expanden su alcance. Aun sin una confesión explícita, sus acciones narran toda la historia. Rusia está dispuesta a ir más lejos que nunca para debilitar el poder de América y cambiar la influencia global a su favor. Afganistán fue solo un ejemplo de cómo Rusia ha utilizado intermediarios para librar guerras en las sombras en diversos lugares y formas. Desde desplegar mercenarios en África hasta alimentar movimientos separatistas en Ucrania, su manual de jugadas es global. Analicemos de cerca estas estrategias, empezando por la favorita de Rusia, para desestabilizar gobiernos, avivar conflictos y ampliar su influencia. Las compañías militares privadas, también llamadas mercenarios, en particular el grupo Wagner. Rusia ha encontrado una forma astuta de expandir su poder global, utilizando ejércitos secretos conocidos como compañías militares privadas, o CMPs. Estos no son soldados rusos regulares con banderas en sus uniformes. Por el contrario, son mercenarios que trabajan en secreto para que Rusia pueda negar su participación si algo sale mal. Rusia depende de ejércitos privados, porque usar su ejército oficial podría llevar a graves consecuencias, guerras, castigos internacionales y pérdida de soldados rusos. Con las compañías militares privadas como el grupo Wagner, Rusia puede librar batallas, apoderarse de recursos y controlar países débiles, sin admitir su participación. Estos grupos no actúan solos. Wagner tiene fuertes conexiones con poderosos en Rusia, como Yevgeny Prigozhin, aliado cercano de Vladimir Putin, apodado Chef de Putin por sus lazos comerciales con el Kremlin. Hasta que fue asesinado en 2023, estos soldados secretos realizan misiones en las sombras, sin vínculos oficiales con el gobierno ruso. Un ejemplo clave de esto se puede ver en Siria,
En 2018, cientos de luchadores de Wagner atacaron una base militar estadounidense en Deir ez-Zor, pero las fuerzas estadounidenses estaban preparadas y contraatacaron fuertemente. Al final, unos 300 combatientes de Wagner murieron o resultaron gravemente heridos. Rusia negó todo, luego cambió su versión repetidamente. Como Wagner es un ejército privado, Rusia podría fingir no tener relación con el ataque, aunque claramente sí la tenía. Pero Siria no es el único lugar donde Wagner ha estado activo. En Libia, estos combatientes apoyaron al señor de la guerra Khalifa Haftar en la lucha por el control de la capital y los valiosos yacimientos petrolíferos. Esto le dio a Rusia más poder en el norte de África sin tener que enviar tropas oficiales. Wagner se ha trasladado a Sudán, Mozambique y la República Centroafricana en África, países ricos en oro, diamantes y minerales, pero plagados de conflictos. Rusia intercambia armas y ayuda militar por acceso a estos valiosos recursos, ganando dinero mientras también aumenta su influencia. Incluso en Venezuela, Wagner ha estado protegiendo al presidente Nicolás Maduro desde 2017, ayudándolo a mantenerse en el poder contra la oposición respaldada por Estados Unidos. Esto demuestra cómo Rusia emplea combatientes secretos para proteger a los líderes que los respaldan. Pero Siria fue la prueba más grande de Wagner. Aquí no solo lucharon batallas, sino que se apoderaron de recursos como petróleo, gas y minerales para beneficio de Rusia. Construyeron ciudades controladas por rusos, integrándose a la economía mientras seguían en operaciones militares. Sin embargo, no se puede ignorar el lado brutal de Wagner. Se les acusa de crímenes atroces como tortura, ejecuciones públicas y tomas violentas, utilizados para aterrorizar y forzar la obediencia de las personas. Estas acciones han hecho de Wagner uno de los grupos más temidos en la guerra moderna. Sin embargo, Rusia mira hacia otro lado, porque obtienen resultados. Aunque Wagner ha enfrentado pérdidas y críticas, no va a desaparecer pronto. Estos ejércitos secretos son fundamentales en el plan de Rusia para desafiar al oeste, ganar poder y controlar países débiles mientras mantiene sus manos limpias. Pero los mercenarios no son las únicas armas de Rusia en las sombras. No todas las batallas se luchan con armas y botas en el suelo. Algunas batallas ocurren en el mundo digital, donde Rusia destaca en la guerra cibernética y la desinformación. Las campañas cibernéticas rusas y redes de desinformación están influyendo de manera encubierta en elecciones, conflictos y opinión pública a nivel global. Rusia tiene un arma secreta que no está hecha de tanques o misiles, sino que se libra en computadoras y teléfonos. Rusia se ha convertido en un maestro en el uso de ciberataques y noticias falsas para interferir con otros países sin pisarlos nunca. Comencemos con los ciberataques. Estos son como armas invisibles que pueden cerrar bancos, cortar la energía o incluso confundir a todo un gobierno. No destruyen edificios como las bombas, pero pueden causar igual daño de otras formas. En 2022, antes de la invasión rusa a Ucrania, los hackers rusos derribaron sitios web importantes y apagaron los sistemas de comunicación. Su meta era desconcertar y aterrorizar a la población, debilitando a Ucrania antes del ataque real. Esto no fue un incidente aislado. Informes revelan que Rusia emplea a menudo ciberataques masivos para saturar la ciberarquitectura de Ucrania. Pero los ciberataques no siempre son sobre la guerra. A veces Rusia los utiliza como una advertencia. En 2022, Finlandia invitó al líder de Ucrania, Zelensky, a hablar en su parlamento. Justo después, Rusia hackeó los sitios web del gobierno de Finlandia, casi como una amenaza silenciosa, diciéndole a Finlandia que se mantenga fuera del conflicto. Pero los ciberataques son solo una parte. La otra se relaciona con las noticias falsas y mentiras en línea. Rusia utiliza la desinformación, que es una palabra elegante para difundir mentiras para engañar a la gente. En lugar de atacar a los países con armas, atacan lo que la gente cree. Inundan el Internet con historias falsas, dificultando saber qué es real. Este truco se llama la manguera de falsedad, porque funciona como rociar tanta agua que todo se empapa. En lugar de agua, son noticias falsas y propaganda. Y aquí un ejemplo descabellado. Una publicación en Facebook mostraba una impresionante ciudad con yates en el puerto, afirmando que era Moscú, la capital de Rusia. La imagen era en realidad de Dubái, no de Rusia, situada a miles de kilómetros. Trucos simples como este hacen que Rusia parezca más rica o poderosa de lo que realmente es. Rusia no solo difunde noticias falsas, también manipula las creencias existentes de la gente de manera sigilosa. En África, muchos países desconfían de los gobiernos occidentales por conflictos históricos. Rusia utiliza esto a su favor, pagando a influencers locales para publicar contenido prorruso que lentamente vuelve a la gente en contra de los Estados Unidos y Europa. En Mali y Burkina Faso, los sitios de noticias apoyados por Rusia retratan a Rusia como un héroe y a los países occidentales de manera negativa. Esto cambia lentamente cómo piensan las personas, haciéndoles creer que Rusia es el mejor amigo.
Rusia también usa TikTok y Telegram para difundir noticias falsas en América Latina, África y Medio Oriente, regiones donde aún mantienen influencia. Esto no es aleatorio, sino parte del plan de Rusia. Rusia puede debilitar a los países desde adentro al difundir mentiras e infiltrarse en sistemas. Si la gente no confía en sus propios líderes, sus gobiernos se vuelven inestables, y cuando eso sucede, es más fácil para Rusia obtener lo que quiere. Pero aquí está la cosa. La guerra digital siempre está cambiando. Rusia no solo está hackeando computadoras, está hackeando lo que la gente cree. Esto es tan peligroso como cualquier batalla en el mundo real, pero Rusia no solo ataca a través del ciberespacio. A menudo, generan inestabilidad en el terreno de forma más directa que a través de sus infames empresas militares privadas. Arman y financian grupos separatistas, alimentan conflictos y utilizan el caos como excusa para intervenir. La guerra en Ucrania es un ejemplo cercano a casa, que obviamente ha tenido consecuencias bastante grandes para ambos lados de la guerra en los últimos años. Pero esta es una estrategia establecida que Rusia ha utilizado una y otra vez. Analicemos más a fondo cómo han usado esta táctica para redefinir límites y aumentar su influencia. Luego de la destitución del presidente prorruso de Ucrania, en 2014, Rusia intervino con prontitud para apoyar a los grupos separatistas ucranianos. Donetsk y Luhansk, conocidas como el Donbass, se convirtieron en el centro de un conflicto violento. Las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk, ejemplifican cómo Rusia debilita a otros países internamente en áreas separatistas. Rusia no solo los alentó, sino que también les envió dinero, armas e incluso combatientes. Un documento filtrado revela que Rusia planeaba gastar más de 12.000 millones de dólares en estas áreas en solo 3 años. El dinero se usó principalmente para subir salarios y pensiones, haciendo que la vida se asemeje más a Rusia que a Ucrania. El plan era claro: acercar estas regiones a Rusia, haciendo que sea casi imposible que se reúnan con Ucrania en el futuro. Pero Rusia no se limitó al dinero, sino que también envió soldados y armas. Aunque muchos combatientes eran del este de Ucrania, otros tantos vinieron directamente de Rusia. Había soldados rusos, voluntarios y veteranos de guerras anteriores. Incluso algunos combatientes vinieron desde lugares tan distantes como Brasil. Las fuerzas chechenas enviadas por Ramzan Kadyrov, un líder leal a Moscú, también jugaron un gran papel en la batalla. La realidad es que Ucrania no es el único lugar donde Rusia ha empleado esta estrategia. En 2008, Rusia respaldó a los separatistas en Osetia del Sur y Abjasia, Georgia. Rusia invadió después de años de apoyo, afirmando que debían proteger esas regiones. Hoy, esas áreas aún están bajo el control ruso. Rusia ha estado apoyando a Transnistria, una región separatista de Moldavia, por décadas. Las tropas rusas aún están allí, y Moscú ayuda con dinero y recursos. Esto mantiene a Moldavia débil e impide su acercamiento a Europa o la OTAN. Rusia hace esto para mantener a sus vecinos débiles y divididos, dificultando que se opongan a su influencia. Países como Ucrania, Georgia y Moldavia enfrentan dificultades para unirse a la OTAN o la Unión Europea debido a la presencia constante de regiones separatistas en sus territorios. Rusia no reconoce oficialmente su participación, fingiendo no estar involucrada para evitar sanciones de otros países. Rusia no solo agita movimientos separatistas en Europa del Este, sino también en el oeste. Moscú incluso ha organizado eventos con grupos de Escocia, Cataluña, Texas y California, con la esperanza de crear división en países poderosos como los Estados Unidos y el Reino Unido. El respaldo ruso a los movimientos separatistas no es fortuito, sino una estrategia para distraer a sus adversarios, aumentar su influjo y eludir responsabilidades. Moscú juega bien este juego a largo plazo, pero los Estados Unidos han estado observando y contrarrestando a Rusia durante mucho tiempo. Mientras Moscú juega su largo juego de guerras por proxy y desinformación, Washington tiene sus propias estrategias, tanto sutiles como directas, para resistir. Analicemos la respuesta de Estados Unidos ante la influencia encubierta de Rusia. Cuando Rusia atacó a Ucrania en 2022, los Estados Unidos y sus aliados actuaron rápidamente. La OTAN condenó a Rusia y envió armas, dinero e inteligencia para ayudar a Ucrania a defenderse. Con mejores armas y entrenamiento, Ucrania tuvo una oportunidad contra el poderoso ejército de Rusia. Pero esa no fue la única forma en que los Estados Unidos contraatacaron. Detrás de escena, América y sus aliados utilizaron una de sus armas más fuertes, las sanciones. Congelaron más de 500.000 millones de dólares de dinero ruso y bloquearon a 16.000 empresas, bancos y líderes para comerciar con Occidente. Estas reglas se hicieron para debilitar la economía de Rusia, dificultándoles pagar por las guerras o interferir en otros países. Pero Rusia no se quedó de brazos cruzados. Encontró formas de eludir las sanciones, estableciendo rutas comerciales secretas y haciendo tratos con naciones amigas.
China se volvió un gran socio de Rusia, ayudándole a continuar el comercio de bienes clave. Para el 2023, el comercio entre Rusia y China creció un 70%, alcanzando un récord de dólares, 237.000 millones. China envió tecnología y partes para armas a Rusia, ayudándola a continuar la lucha a pesar de las restricciones. Estados Unidos sabía que tenía que detener estos acuerdos secretos. Los espías estadounidenses rastrearon las ventas ocultas de petróleo de Rusia, que estaban ayudando a financiar la guerra. Estados Unidos presionó a países como China para que no ayudaran a Rusia a evadir las sanciones. A pesar de la presión, Rusia no cedió. Convirtió su economía en una máquina bélica. Las fábricas dejaron de producir bienes de consumo para construir tanques, misiles y armas. Algunos en Rusia se beneficiaron enormemente de la guerra, por lo que no tenían motivos para presionar por la paz. Estados Unidos se percató de que no sería una lucha breve. Aumentó el gasto militar, fortaleció las alianzas y envió más tropas a Europa del Este para evitar que Rusia se fortaleciera. América sabía que si se retiraba muy pronto, Rusia podría reconstruirse y volver más fuerte.